Saludos cordiales. Mediante la siguiente presentación se van a hablar de los diferentes materiales utilizados en los elementos mostrados en la figura. Vamos a comenzar con el tren de aterrizaje, que sabemos que para este tipo de elementos los materiales utilizados deben ser muy rígidos para soportar el impacto durante el aterrizaje y a la vez ligeros, que permitan mejorar la eficiencia del combustible usado en los aviones. Los materiales típicos para el tren de aterrizaje son las aleaciones de titanio, que tienen una excelente fuerza específica y una excelente resistencia a la corrosión, una baja densidad, buen comportamiento a altas temperaturas. Están también los diferentes aceros, específicamente el acero 4340, que es un acero catalogado como acero de maquinarias, buena templabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga. El acero 4130, que es un acero perteneciente a la familia de los aceros de la serie 41, que son aleaciones de cromo y molibdeno. Son aceros microaliados de alta resistencia. El acero 4340 que es semejante al 4340, pero está mejorado con vanadio, de alta tenacidad, resistencia al impacto y se endurece con el trabajo, aumentando su durabilidad. Es un acero con buenas características anticorrosivas. También está el acero inoxidable, que es utilizado para algunas piezas del tren de aterrizaje, especialmente el endurecido por precipitación, que posee una alta tenacidad, resistencia y estabilidad superiores. Continuando con las superficies de mando y de control, sabemos que están las superficies primarias, que incluyen los alerones, elevadores y el timón, y las superficies de mando secundarias, que son los flaps, las slats y las spoilers. Entre los materiales utilizados para este tipo de elementos están las aleaciones de aluminio, que suelen ser de estructuras muy ligeras y que incrementan la resistencia mecánica en los aviones cuando es aliado con otros materiales como el cobre, el magnesio, el manganeso, el silicio, el zinc y el litio. Es un metal de baja densidad y extremadamente ligero, es blando, maleable y de color blanco, plateado, buen conductor, tanto eléctrico como térmico, y refleja bien la radiación electromagnética. Por supuesto, los materiales compuestos que se encuentran en muchas aeronaves que son pesadas y de alto rendimiento, así como los planeadores, aviones caseros y aeronaves deportivas. Sabemos que los materiales compuestos tienen una alta resistencia, una baja densidad, una flexibilidad que permite la moldeabilidad de sus matrices, alta resistencia dieléctrica, gran capacidad de consolidación de sus partes, lo que permite un ensamblaje de sus componentes reduciendo el número de costos, por lo tanto necesitando menos uniones. La resistencia a la corrosión son muy buenos con esta propiedad. Se pueden seleccionar entonces matrices que tienen un alto nivel de resistencia a la corrosión, el comportamiento a la fatiga y por supuesto la reducción de costos de mantenimiento. Continuando con los estabilizadores, las aleaciones de aluminio son utilizadas en este tipo de elementos, especialmente aliadas como el aluminio del cobre, el aluminio del magnesio, aluminio, magnesio y silicio, el aluminio, zinc y magnesio, y el aluminio y el litio, que son muy utilizadas en la industria aeronáutica y aeroespacial. La resistencia son una de sus propiedades: alta resistencia, buena ductibilidad, facilidad de fabricación, resistencia a la corrosión, y son idóneos para tratamientos protectores, como por ejemplo la anodización, resistencia a la fatiga, bajas probabilidades de agrietamiento repentino. Materiales compuestos son utilizados en este tipo de elementos, tales como las alas, los estabilizadores y los fuselajes, ya que se fabrica con materiales compuestos de fibra de carbono. Por supuesto sabemos que consisten en fibras fuertes como el vidrio o el carbono, cuya matriz de resina o plástico es sumamente protectora. Sus propiedades dependen de la dirección y fabricación con que se trabaja el material. Continuando en esta presentación con el grupo estabilizador, nos encontramos que los materiales utilizados en este tipo de elementos son las aleaciones de titanio. Debido a sus características muy particulares, estas aleaciones se utilizan
típicamente en elementos más exigentes, como en los motores a reacción, por ejemplo, en las palas de las turbinas. Tienen buena resistencia a la fatiga y resistencia a la tracción y a altas temperaturas. Las aleaciones de acero, específicamente aleaciones con cobalto, cromo y níquel, y las aleaciones con el níquel y el acero inoxidable, que combinadas forman un excelente material que es utilizado en algunos elementos o algunas piezas del grupo propulsor, como son el Iconel. La mayoría de los motores de aviación se fabrican principalmente con componentes metálicos. Sin embargo, también se ha introducido para la fabricación de algunas de sus piezas los materiales compuestos. En cuanto al fuselaje y las alas, bueno, la materia prima de los aviones sabemos que debe ser rígida, fuerte y resistente a la corrosión, pero a la vez deben ser ligeras. Por lo menos por eso en este tipo de elementos se utilizan materiales como el aluminio, la aleación de aluminio y cobre, fibra de vidrio, las minas de aluminio y capas de fibra de vidrio conocida como el glare, fabricación fibra de carbono, aceros aliados, titanio, magnesio y aleaciones de zinc y aluminio, cuyas propiedades y usos y características se vieron anteriormente. En cuanto al proceso de fabricación, el proceso de fabricación del acero aliado es similar al del acero convencional. Se funde el hierro y los elementos de aleación en un horno, se elimina la escoria y se moldea de forma deseada. Luego se somete a tratamientos térmicos y mecánicos para mejorar sus propiedades como la dureza y la resistencia. Entre algunos de los tratamientos térmicos utilizados en algunos materiales, en algunos metales o en este tipo de metales está el temple, el recocido, el revenido, normalizado, que mejoran las propiedades mecánicas y aumentan la dureza y resistencia mecánica y la ductibilidad. En los metales no ferrosos se utilizan tratamientos térmicos como la resistencia, como la solubilidad, el envejecimiento, tanto artificial como natural, el endurecimiento por precipitación, que mejora las propiedades mecánicas como la resistencia y la dureza. Algunos ejemplos de las aleaciones, algunos ejemplos de esto o de estos metales no ferrosos están las aleaciones de aluminio, que pueden ser tratadas térmicamente para aumentar su resistencia. Y por supuesto la fabricación de la fibra de vidrio, que se lleva a cabo mezclando silicato de sodio y boro para crear una masa líquida. Esta masa se calienta hasta alcanzar un líquido fundido y se hace pasar por orificios pequeños para formar fibras individuales. La fibra de carbono se produce a partir de un polímero de alta resistencia que se calienta a temperaturas extremadamente altas. En un ambiente sin oxígeno, el proceso comienza en la producción de un polímero termoplástico o termoestable, que se extruye en filamentos muy finos llamados hilos o filamentos.